Hola chicas y chicos, el día de hoy pues vamos a continuar trabajando con los ángulos de un polígono. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior vimos la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. El día de hoy pues vamos a ver el ángulo interior, el ángulo exterior y el ángulo central de un polígono regular. Si recordamos, dijimos que un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Entonces vamos a trabajar con un polígono regular. Si ustedes se fijan, aquí tengo dibujado un pentágono regular. Todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Noten ustedes que este pentágono está inscrito en una circunferencia. Como está inscrito en una circunferencia, entonces tenemos que saber qué quiere decir eso. Estar inscrito quiere decir que todos los vértices del pentágono, en este caso en particular, están tocando un punto de la circunferencia. Entonces en ese momento decimos que está inscrito. Muy bien, como vamos a trabajar el ángulo interior, el ángulo exterior y el ángulo central, pues primeramente tenemos que ver el significado de esos términos. Primeramente vemos que el ángulo interior pues va a ser el ángulo que están formando dos lados contiguos del polígono, en este caso del pentágono. Este es un ángulo interior, este es un ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior. Ahora, tenemos el ángulo exterior. ¿Qué es el ángulo exterior? El ángulo exterior pues es el formado por un lado de, en este caso del pentágono, con la prolongación de otro lado, que es adyacente. Vean que aquí está la prolongación y este ángulo pues es un ángulo exterior, ¿sí? Entonces noten ustedes que entre el ángulo interior y el ángulo exterior están formando un ángulo llano. Entonces estos dos ángulos se dice que son suplementarios porque entre los dos forman el ángulo llano, es decir, miden entre los dos 180 grados. Muy bien, entonces esto es el ángulo exterior, formado por el lado y por la prolongación de su lado adyacente, ¿sí? Muy bien, ya está. Ahora, otro concepto es el ángulo central. El ángulo central, aquí lo estoy simbolizando con la letra C, que sería este ángulo. Si ustedes notan, vean que son dos radios consecutivos del polígono, ¿sí? Nótenlo, aquí está, ¿sí? Entonces son dos radios consecutivos. Este es el ángulo central. Muy bien, pues vamos a calcular cuánto vale un ángulo interior, cuánto vale un ángulo exterior y cuánto vale el ángulo central de un pentágono regular. Y a partir de él podemos generar unas fórmulas que serían válidas para cualquier polígono regular, solamente para polígono regular. Bueno, muy bien, veamos lo siguiente. Entonces, si yo voy a calcular la suma de ángulos interiores del pentágono, pues sería 180 grados por n. Recordemos que n es el número de lados que tiene el polígono, en este caso 5 porque es un pentágono regular. 5 menos 2, entonces hacemos operación. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, primeramente haríamos lo que se encuentra dentro de los paréntesis. 5 menos 2, 3. 3 por 180 me da 540 grados. Esas operaciones pues las podemos hacer mentalmente, o las escribimos, o lo hacemos con nuestra calculadora, como gusten. Muy bien, ya tengo la suma de ángulos interiores, pero yo quiero saber cuánto vale un solo ángulo interior. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, ya dijimos que como es un polígono regular, cada uno de los ángulos interiores son exactamente iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tener la suma de ángulos interiores y dividir entre el número de lados que tiene el polígono. Puesto que tiene 5 lados, pues obviamente también tiene 5 ángulos, que son exactamente iguales, que son equivalentes. Muy bien, entonces vamos a dividir y encontrar cuánto vale el ángulo interior. Entonces vamos a dividir y quedaría que cada uno de sus ángulos interiores dividimos 540 entre 5, vamos a hacerlo a mano. Entonces diríamos 1 por 5, 5, para 5, 0. Bajo el 4 tocaría 0,
bajo un 0 y tocaría 8, 8 por 5, 40, para 40, 0. Entonces diríamos que un ángulo interior vale 108 grados para un pentágono regular. Ahora, si quiero calcular el ángulo exterior, pues ya vimos o ya dijimos que aquí son suplementarios, son ángulos adyacentes, entre los dos suman 180 grados. Entonces el ángulo interior pues vale 108 grados que acabo de encontrar, más el ángulo exterior que no conozco. Esto me va a dar 180 grados. Ya dijimos, son suplementarios y los suplementarios miden entre ambos 180 grados. Aquí lo vemos claramente en la figura. Entonces, despejando, este 108 pasa restando. 180 grados menos 108 me va a dar 72 grados. También podemos decirlo de otra manera, decir cuánto me falta para completar 180 grados. Si este vale 108 grados, pues sería 72 grados. Como ven, la mente humana puede pensar de muchas maneras. Puede pensar de una manera más complicada, de más fácil, más matemático, menos matemático, etc. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos E es igual a 72 grados. Muy bien, ya está. Me falta el ángulo central. ¿Cómo voy a hacer para calcular el ángulo central? Si ustedes se fijan aquí, pues vean que ya dijimos que está formado por dos radios, que son consecutivos. Ahora noten ustedes que si yo junto todos, cada uno de estos es un ángulo central, vean que aquí me genera también una circunferencia. Y un arco de circunferencia mide en total, pues 360 grados, ¿sí? El arco de la circunferencia completa es 360 grados. Como ya dijimos que el pentágono tiene 5 lados exactamente iguales, también los ángulos son iguales. Entonces el número de lados es equivalente también al número de ángulos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dividir entre el número de lados que tiene el polígono, que sería entre 5, porque es un pentágono regular. Entonces, si yo divido 360 grados entre 5, vean, 36 entre 5, 7. 7 por 5, 35, llevo 1, entonces me queda 10 entre 5, 2. Vean que lo hice ahora mentalmente. Vean que hay muchas maneras, con calculadora, mentalmente, usando los algoritmos, etc. Entonces encontramos que vale 72 grados. Si ustedes observan, el ángulo exterior es exactamente el mismo valor que el ángulo central, pero ven que el concepto es diferente. Ya dijimos, el ángulo exterior está formado por el lado y la prolongación de este otro lado que es contiguo. Bueno, muy bien. Ahora noten ustedes que el ángulo central, pues su nombre lo dice, está acá hacia el centro, ¿sí? Del polígono. Muy bien. Entonces noten ustedes, a partir de estos ejemplos podemos entonces encontrar cuál sería una fórmula general para cada uno de ellos. Vamos a ver, si yo quiero calcular el ángulo interior, ¿qué hacemos? Pues ven ustedes que aquí hicimos la sustitución y luego dividimos entre el número de lados. Entonces puede quedar mi fórmula así: 180 grados por n menos 2, que es la suma de ángulos interiores, y luego lo dividí entre el número de lados que tiene. Entonces, si un polígono tiene n lados, pues sería entre n. Recuerden que es polígono regular. Pero también podemos decir que el ángulo interior, pues esto equivale a la suma de ángulos interiores entre n. Muy bien, cualquiera de las dos fórmulas me puede ser útil dependiendo de los datos que me den. Entonces ahí, de esa manera, puedo encontrar el ángulo interior de cualquier polígono que sea regular. Muy bien, ya está. ¿Cómo calculamos el ángulo exterior? Para el ángulo exterior, pues ya vimos que aquí estos dos forman un ángulo ya. Por tanto, el ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 180 grados. Muy bien, ya tengo otra fórmula. Bueno, nada más una observación. Esta fórmula que acabo de generar no solamente es válida para el polígono regular, también puede ser en este caso
válida para el polígono irregular. No importa que sea irregular también, pero es válido para los polígonos regulares también. Bueno, muy bien, ya tengo. Y ahora, ¿cómo puedo calcular el ángulo central? Si ustedes observaron, para calcular el ángulo central que dije, bueno, toda la circunferencia completa abarca un arco de 360 grados. Entonces ese no cambia. 360 grados. Todo esto completo. Y luego lo dividí entre el número de lados que tenía el polígono. En este caso, pues era un pentágono y por eso dividí entre 5. Pero si el polígono tiene un número indeterminado de lados, o decimos que tiene un número n de lados, pues simplemente basta con dividir entre n. Pero ven que esta fórmula también es válida solo para los polígonos regulares. El único que se puede aplicar para polígonos irregulares o regulares, pues es esta fórmula de acá, porque eso no tiene nada que ver con el número de lados iguales o ángulos iguales que tenga el polígono, ¿sí? Muy bien, pero el ángulo interior y el ángulo central sí necesariamente tienen que ser de un polígono regular. Muy bien, pues como ven ustedes, pues ya estuvo ahí resuelto el problema y generamos otras fórmulas que podemos utilizar para polígonos regulares. Muy bien, entonces aquí le dejamos, nos vemos, adiós.